Buenas tardes a todos. ¿Sí pueden ver la presentación? Yo sí la veo. Sí, ya sé. Bueno, está bien. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el día de hoy el tema de traumatismo cráneoencefálico y de cara. Y bueno, estamos integrados por Sayuri Padilla Villeda, Diana Rivero Valencia y yo, Santiago en Grandes Martínez. Bueno, aquí está nuestro índice del día de hoy. Vamos a ver los Prende tu objetivos. cámara, Santiago, por favor. Sí, no, sí es cierto. No más. Una disculpita. Ya. ¿Ya se ve? No, no te ves. Con un demonio. A ver. Parecen como cuadritos, no sé qué debe haber. Ya sé que se ve. Ya. Sí, ya le quitas el parche a la cámara. El parche, sí. Ya, perdón, Ok. una disculpa. Muy bien, Santiago, Bueno, continúa. como les mencionaba, vamos a ver los objetivos, la definición, un poco de anatomía, fisiología, la fisiopatología, epidemiología, clasificación, complicaciones, diagnósticos por imagen, laboratorios de rutina, el manejo inicial, tratamiento farmacológico, el trauma maxilofacial y al final la bibliografía. Y bueno, los objetivos de nuestra clase del día de hoy, tenemos el objetivo general que va a ser conocer la definición del traumatismo craneoencefálico y cuáles son sus principales componentes. Y como específicos, repasar la anatomía del cráneo y cara para la correcta comprensión de las lesiones, explicar las diferentes clasificaciones de traumatismo craneoencefálico para un abordaje adecuado y exponer el diagnóstico y tratamiento para el traumatismo cráneoencefálico. Bueno, como definición, tenemos que el traumatismo craneoencefálico, abreviado como TCE, es toda aquella lesión estructural o funcional del cráneo y o su contenido, es decir, el tejido cerebral y los vasos sanguíneos. Esto secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, química, térmica, eléctrica, radiante o una combinación de cualquiera de estas. Y bueno, para la anatomía del cráneo, pues aquí les puse que el cráneo, bueno, en la bibliografía que consulté, mencionaba que representaba o se asemejaba a un contenedor rígido, el cual no es expandible y va a alojar a 3 componentes principales. Y van a ser el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima encefálico. Si le hacemos un corte transversal, lo podemos dividir en 2 componentes, como lo pueden ver en la imagen de en medio, la bóveda, que va, perdón, va a corresponder a los huesos superiores, y la base, que va a corresponder a los huesos inferiores, como propiamente dicho, a los huesos de la base del cráneo. Aquí en la imagen de la derecha les puse una imagencita en donde nos ilustra como tal a la base del cráneo y los huesos que la conforman. Podemos ver el hueso naranjita, que está enfrente, que viene siendo el hueso frontal, el azulito, el etmoides, el esfenoides, los 2 huesos temporales, los 2 huesos parietales y el hueso occipital. También, bueno, en otro libro de anatomía nos lo describen como el neurocráneo y el viscerocráneo. Y el neurocráneo va a corresponder a los huesos del cráneo y aquí sí en esta imagen central se los puse de nuevo, que son un hueso frontal, se lee el amarillo, 2 parietales, los azulitos, 2 temporales, un occipital, el de atrás, el verde, el esfenoides y el etmoides. Y el viscerocráneo, que va a corresponder a los huesos de la cara, como tal, son 14 huesos en total. Y son 2 nasales, como podemos ver aquí, 2 lacrimales, 2 palatinos, ojitos, 2 cornetes nasales inferiores, 2 huesos cigomáticos, los verdes, 2 maxilares, los amarillos, este de acá. El vomer, que es uno nada más, que está,
bueno, aquí nada más lo podemos ver como azulito, pero es más grande, pero por dentro lo podríamos ver. Y la mandíbula, que es el moradito. Estos van a ser los 14 huesos que van a comprender los huesos faciales y que, bueno, vamos a ver más adelante cuando les hable de traumatismo maxilofacial, pues cada una de sus alteraciones cuando esto se fractura. Bueno, después de haber visto los componentes óseos, tenemos a otros componentes que también son importantes, y sobre todo en este tema del traumatismo craneoencefálico, que ahorita Diana y Sayuri les van a hablar más de esto, pero necesitamos tocar este punto importante para que podamos comprender. Y bueno, después de los componentes óseos vamos a tener a las meninges. Y las meninges son 3 membranas que recubren el sistema nervioso central. Y está descrito en la literatura que su función es proteger al encéfalo y a la médula espinal de traumas mecánicos. Además de esto, dan soporte a los vasos sanguíneos y forman una cavidad continua a través de la cual circula el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, estas 3 membranas son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y aquí se las describo cada una de manera un poco más específica. Tenemos primero a la dura madre, que esta es la cual está formada por un tejido conectivo denso e irregular y se compone por 2 capas, una capa superficial o también llamada dura madre perióstica craneal, la cual cubre la cara interna del diploe, y la otra capa que es la dura madre meningia craneal, que se ubica superficial al espacio aracnoideo. Y aquí en estas imágenes nos la diferencian con 2 colorcitos. Primero una la ponen en verde y la otra nos la ponen como en grisecito y la otra en verdecito, más abajito. Esa sería la dura madre. Posteriormente tenemos a la aracnoides, que esta es una meninge, bueno, los libros la describen como una capa similar a una telaraña. Y eso porque se encuentra interpuesta entre la dura madre y la pía madre. Y bueno, la pía madre y la aracnoides juntas se denominan leptomeninges. La cara externa del aracnoide se adhiere a la dura madre y forma una barrera que previene la salida del líquido cefalorraquídeo al espacio subdural. Esa va a ser una de sus funciones más importantes o destacadas. Y por último tenemos a la pía madre. La pía madre craneal es una membrana altamente vascularizada que sigue de cerca el contorno del encéfalo. Esta es la capa más allegada a lo que ya sería como tal el parénquima cerebral. Su función es separar físicamente el tejido neural de los vasos sanguíneos en el espacio subaracnoideo, aumentando así la eficacia de la barrera hematoencefálica. Y esta capa también contribuye a la degradación de neurotransmisores y previene así su acción prolongada en el tejido nervioso. Y también vamos a tener entre cada una de estas capas diferentes espacios que se van a denominar como los espacios meningios, y estos pues son aquellos espacios entre las membranas. Existen 3 espacios meningios clínicamente significativos, que serían el espacio epidural, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Y bueno, ahora en la fisiología, pues tenemos una ley muy importante que es la ley de Monroe-Kelly, que nos ayuda o más bien nos explica el equilibrio que hay entre los 3 componentes en el cráneo, que ya les había mencionado, que era la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima. Y esta ley nos enuncia que un aumento de cualquiera de estos elementos elevará la presión intracraneal, a menos que ocurra una disminución equivalente de otro elemento. Y bueno, aquí está esta imagen del lado derecho donde nos ilustra más o menos cómo sería ese equilibrio. O sea, por ejemplo, en la imagen de abajo nos ilustra un aumento de una masa, que es la barrita morada, y cómo para que haya un equilibrio y la presión intracraneal no aumente, hay un drenaje tanto de volumen de sangre venoso como de volumen
de líquido cefalorraquídeo. Esto para mantener la presión intracraneal en valores normales, que bueno, aquí nos dice que es de 10 a 15 milímetros de mercurio, y podemos hablar de, como tal, ya de la hipertensión intracraneal, cuando los valores son igual o mayor a 20 milímetros de mercurio. Y bueno, también se menciona que en condiciones fisiológicas el cerebro cuenta con un mecanismo de autorregulación, gracias al cual mantiene al flujo sanguíneo craneal constante. Esto gracias a cambios vasoactivos regionales. Por ejemplo, ante la presencia de hipertensión, hipocapnia o alcalosis, la vasculatura cerebral lo que hace es una vasoconstricción. En cambio, ante la presencia de hipotensión, hipercapnia, acidosis o bien la hipoxia, lo que realiza es una vasodilatación, y estos son cambios que nos van a ayudar a regular el flujo sanguíneo y a la correcta función de todas las estructuras, de todos los componentes que les he venido enunciando hasta este momento. Bueno, vamos a seguir con lo que es la fisiopatología. Esta se va a dividir en tres: en una lesión primaria, en una lesión secundaria y en una lesión terciaria. Para comenzar con la lesión primaria, pues este va a ser el daño directo tras el impacto, debido a lo que es el efecto biomecánico o por aceleración y desaceleración. En relación con el mecanismo y la energía transferida, se va a producir una lesión celular, un desgarro y retracción axonal o alteraciones vasculares. Esto pues va a depender de la magnitud de las fuerzas generadas y su dirección y lugar de impacto. Pues van a haber lesiones que pueden ser focales, como la contusión cerebral, en relación con las fuerzas inerciales de dirección. Y estas pueden ser dirigidas al cerebro, o las lesiones difusas, como lo es la lesión axonal difusa, en relación con las fuerzas de estiramiento, cizallamiento y rotación. Y en el caso de las lesiones secundarias, pues este va a suceder por una serie de procesos metabólicos, moleculares e inflamatorios, y también incluso pueden ser vasculares. Estos van a iniciar primero con el traumatismo, y posteriormente a este pues se va a activar lo que son las cascadas que van a incrementar la liberación de los aminoácidos excitotóxicos. Este aminoácido pues va a ser el glutamato, que posteriormente pues va a activar a lo que son sus receptores, que es el MNDA y el AMPA, los cuales pues van a alterar la permeabilidad de la membrana, y esto va a causar un aumento del agua intracelular, van a liberar potasio hasta el espacio extracelular y va a permitir la entrada masiva de calcio a la célula. Esto pues va a estimular lo que es la producción de proteinasas, de lipasas y de endonucleasas, que pues posteriormente pues van a desencadenar lo que es la muerte celular inmediata por necrosis o por apoptosis celular. En el caso del traumatismo craneoencefálico severo, grave, se va a producir una activación de lo que es el estrés oxidativo. Este pues va a aumentar los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, y posteriormente pues esto va a generar un daño mitocondrial y en el ADN. Estas lesiones pues van a ser agravadas por lo que son por los daños intracraneales, como lo es una lesión de la masa, una hipertensión intracraneal, convulsiones, entre otras, o como son extracraneales, como lo es la hipoxia, la hipotensión, la hipoventilación, hipovolemia, coagulopatía o hipertermia. Y finalmente tenemos lo que es la lesión terciaria, y pues esta va a ser la manifestación tardía de lo que son los daños progresivos o no, que van a ser ocasionados principalmente por la lesión primaria y secundaria con necrosis y apoptosis. Estas que van a producir eventos de neurodegeneración y encefalomalasias, y pues pueden ser otras más. La siguiente, porfa, Santi. Bueno, tenemos que dentro de su epidemiología se estima la incidencia de lo que es el traumatismo craneoencefálico mundial de 200 personas por cada 100.000 habitantes.
Se considera que la mayoría de las personas, en este caso de 200 a 300, cursan con lo que es un traumatismo craneoencefálico leve. De 15 a 20 personas cursan con un traumatismo moderado y de 10 a 15 con un traumatismo grave. Esta va a tener una relación de 2 a 3, va a afectar o va a ser más predominante en lo que son los hombres y va a afectar principalmente a las edades de 15 a los 45 años. En México se considera en México se considera que el traumatismo craneoencefálico es la tercera causa de muerte. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus causas, como causa principal tenemos los accidentes por tráfico. Estos van a ser el 75% y van a ser más frecuentes en jóvenes menores de 25 años, en motociclistas o personas que conducen en estado de ebriedad. Vamos a tener otras causas, como también son las caídas, que van a representar el 20%. Estas se mencionaba que iban a ser más frecuentes en niños y en adultos mayores de 65 años, también como lesiones deportivas y agresiones o hechos violentos. La siguiente, por favor. Bueno, vamos con su clasificación. Tenemos que esta se puede clasificar pues de diferentes formas, pero bueno, aquí también lo vamos a clasificar según su gravedad y esto lo vamos a hacer mediante la escala de Glasgow. Aquí se va a dividir en lo que es leve, moderada y grave, dependiendo de cómo se encuentre pues, el paciente. Se va a considerar leve cuando el paciente tenga de 14 a 15 puntos. Se va a considerar moderada cuando el paciente curse de 9 a 13 puntos y grave cuando estos sean menores de 8 puntos. La siguiente, por favor. Bueno, esta también se va a clasificar según su clínica y va a ir de la mano con lo que es la escala de Glasgow. El paciente, cuando se encuentra en un estadio leve, pues aquí el paciente va a conservar lo que es la conciencia, no va a tener manifestaciones pues ni signos claros de lo que es el déficit o una irritación neurológica. No va a presentar otros síntomas y va a ser muy rara vez que tenga alguna fractura craneal. En cuestión de moderado, se considera que aquí el paciente puede haber una pérdida de lo que es el conocimiento mayor a 30 minutos y bueno, aquí ya va a haber lo que es una alteración de la conciencia y puede cursar con lo que son convulsiones, vómitos, entre otros. Y en severo, cuando el paciente aquí ya va a haber pues una pérdida del conocimiento, esto puede ir mayor a lo que es un día y pues el paciente bueno, ambas, tanto el moderado como el severo, puede cursar como lo que son fracturas de cráneo tanto abiertas o como la base del cráneo. La siguiente, por favor. También tenemos que dentro de su clasificación se pueden clasificar como abiertas o cerradas. ¿A qué nos vamos a referir con abiertas? Es cuando va a implicar aquí una comunicación entre el contenido intradural y el exterior. En este caso aquí va a haber una penetración de lo que es el cuero cabelludo y el cráneo y aquí va a haber mayor riesgo de que el paciente presente alguna infección. Esto puede ser causado por un impacto con objetos filosos, puntiagudos, también tenemos los que son los proyectiles, piedras, entre otros. Tenemos lo que es el cerrado, bueno, va a ser lo contrario al abierto, aquí no va a haber una comunicación lo que es del contenido intradural y el exterior, y esto se va a generar por un impacto contra un objeto o una agitación de forma violenta, lo cual aquí pues nos puede causar lo que son contusiones, hemorragias o hematomas. La siguiente, por favor. También las podemos clasificar según la fractura de cráneo que se genere. Estas se van a dividir en dos. Tenemos lo que es la fractura de bóveda craneana y la fractura de base de cráneo.
La fractura de bóveda craneana, esta se debe describir de acuerdo a los huesos que se encuentran comprometidos, el lado y su condición, en este caso si es cerrada o expuesta. Un ejemplo pues de este podría ser lo que es la fractura expuesta lineal frontal derecha. En estas tenemos lo que es la fractura lineal, la cual se debe a una deformación del cráneo y se considera que esta representa el 80% de las fracturas craneales. Tenemos lo que son las fracturas hundidas, de hundimiento. Aquí es donde va a haber una depresión del fragmento óseo y este también puede cursar por ser simple o cerrada. Tenemos lo que son las fracturas de base de cráneo. Estas se pueden dividir si son anteriores, medias y posteriores. En este caso, cuando es anterior, esta se puede acompañar de lo que es hemorragia nasal y pues se caracteriza por la presencia de ojos de mapache, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos lo que es la fractura del piso medio. Esta se va a caracterizar por el signo de Battle o también, es la equimosis retroauricular, como lo podemos también observar en las imágenes. Y en el piso posterior encontré que generalmente son expuestas y se pueden acompañar de lo que es la pérdida de la continuidad de lo que es la piel o la mucosa sobre el sitio de la fractura. La siguiente, por favor. Y también tenemos que lo podemos clasificar según sea el daño central difuso o daño central focal. En este caso, el daño central focal puede ser generado por fuerzas directas transmitidas a lo que es a través del cráneo y estas pueden ocurrir frecuentemente en lo que son los polos frontales o temporales y nos puede generar lo que son hematomas y hemorragia, como lo podemos observar en la imagen. Y tenemos lo que es el daño central difuso. Esta va a estar caracterizada por un daño axonal difuso, en donde va a haber una secreción traumática de los axones de la sustancia blanca, en este caso también de los hemisferios centrales, tallo central y cerebro, en el cual aquí el paciente clínicamente puede cursar con lo que es coma y puede ser prolongado de semanas y hasta meses. Siguiente. Vamos a proseguir con una de las principales lesiones que se presentan en lo que es el traumatismo craneoencefálico. En primera instancia, pues tenemos la contusión cerebral. Esta pues va a implicar una lesión estructural de lo que es el parénquima cerebral de origen traumático. Este va a surgir como resultado de un trauma directo a lo que es el cerebro por la superficie ósea. Se va a presentar con mayor frecuencia en lo que son los polos frontal, temporal y occipital. Estos pues van a ser el resultado de un trauma directo al cerebro que va a ser producido por la superficie ósea al ser deformada. Por el impacto en el sitio de este o por la inercia en el caso del contragolpe. También pues puede presentarse por lo que es la aceleración en los sitios cercanos a lo que es la línea media. En estudios se ha comprobado que las deformaciones pues son dependientes de lo que es la velocidad con la que ocurre el impacto. Y pues en las lesiones de contusión hay una extravasación de lo que son los eritrocitos y pues alrededor de lo que son los capilares lesionados, estos van a conservar lo que es la pía intacta. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los signos y síntomas vamos a tener que va a haber una pérdida de lo que es la conciencia. Esta puede ser transitoria o puede llegar a lo que es el coma profundo, que va a ser irreversible o incluso puede llegar hasta la muerte. Si la pérdida de la conciencia es reversible, pues puede dejar secuelas como lo es la confusión mental, la desorientación, incoherencia, estupor, somnolencia y la bradipsia. Por otra parte, pueden existir signos de déficit neurológico como lo son las paresias, las parálisis de miembros inferiores, parálisis facial central, anisocoria, trastornos pupilares, reflejos anormales, apraxia, afasia y disfasia. O pueden haber signos de irritación neurológica como lo son las convulsiones, la excitación psicomotora y la rigidez del cuello.
Dentro de otros síntomas y signos puede presentarse cefalea, puede haber vómito y pues incluso pueden ser intensos y haber vértigo. Y en dado caso que la contusión afecte al área cerebelosa, se puede tener la presencia de lo que es la ataxia estática o dinámica, además de nixtagmo e hipotonía. La siguiente, porfa. Vamos a continuar con lo que es la conmoción cerebral. Esta se va a caracterizar por una alteración inmediata y transitoria de lo que es la función pues, neuronal con una alteración de la conciencia. Aquí pues va a haber una pérdida de lo que es la conciencia inmediata, transitoria de lo que es el traumatismo craneoencefálico, y el paciente lo va a referir como una pérdida leve y transitoria de la conciencia. Se va a generar, inicialmente tenemos lo que es el golpe, y va a producir lo que es una onda de presión, va a elevar de forma transitoria la presión intracraneal, y también aquí en se va a transmitir sobre el tallo cerebral y altera la barrera hematocefálica, lo que a su vez va a ser responsable de las alteraciones transitorias de la función neuronal. La siguiente, por favor. Una disculpa por... Tenía el micrófono apagado. Bueno, vamos a continuar con lo que es el edema cerebral. Pues va a ser un aumento de lo que es el parénquima cerebral, y pues va a estar a expensas de lo que es agua, y va a estar localizado a nivel intersticial o incluso intracelular. Ambos pues van a producir un aumento de la presión intracraneal. Se va a dividir en dos, en un edema vasogénico o en un edema citotóxico. En el caso del edema vasogénico, pues va a ser por una difusión de lo que es la barrera hematoencefálica. Va a haber una liberación de lo que es histamina, de ácido glutámico, de serotonina, y esto pues nos va a dar como respuesta una alteración en el sistema del transporte endotelial. Por otra parte, vamos a tener el edema citotóxico, y pues va a ser la alteración de lo que es la permeabilidad de la membrana celular, principalmente en los astrocitos. Pues va a haber un paso de lo que es el líquido hacia el interior de la célula, del espacio intersticial. Y en el caso del mecanismo se va a dar por una alteración en lo que es la bomba ATP, sodio-potasio, y un mecanismo de regulación de lo que es el calcio intracelular. La siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen, pues del lado derecho vamos a tener el edema citotóxico, y así es como lo vamos a poder observar. Y en el caso del lado izquierdo tenemos el edema vasogénico. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es el edema epidural. Pues se va a tratar de lesiones hemorrágicas entre lo que es la dura madre y el cráneo. Generalmente Es hematoma. Hematoma. Hematoma Hematoma epidural. Hematoma epidural, doc. Sí, no edema. Discúlpeme, déjeme continuar. Ok, sí. Bueno, generalmente pues va a ser originado por lo que es sangre arterial, y frecuentemente pues va a ser por lesión en lo que es la arteria meningea media. Inicialmente puede o no existir con pérdida inicial de la conciencia. Los pacientes pues van a referir un intervalo de lucidez mientras que se va haciendo la colección hemática, y posteriormente a esto va a aumentar, va a haber un aumento del efecto compresivo de la masa cerebral. En cuanto al cuadro clínico, pues van a haber variaciones en sus presentaciones, ya que va a haber desde un deterioro progresivo de lo que es la conciencia hasta llegar al coma, o incluso hasta llegar a la muerte. Por este caso es que se considera que su tratamiento debe de ser de forma urgente. Y bueno, dentro de los signos y síntomas, vamos a tener signos neurológicos focales progresivos,
en los cuales pues se van a dividir en 4, que son las lesiones diencefálicas, la lesión mesoencefálica, lesión protuberancial y la lesión vulvar. La siguiente, porfa. Y bueno, aquí ya les puse desglosado cada uno. En el caso de la lesión diencefálica, pues vamos a tener la presencia de pupilas mióticas y estas pues van a ser lentas. Vamos a tener una respiración que puede ser normal o puede ser una respiración de Cheyne-Stokes y pues vamos a tener un deterioro importante de lo que es la conciencia. En el caso de la lesión mesoencefálica, pues vamos a tener la presencia de anisocoria. La pupila va a estar midriática y no va a tener una respuesta a la luz. La respiración igual puede ser normal o puede ser de Cheyne-Stokes y pues va a haber un signo de Babinski contralateral a la lesión. También vamos a tener presencia de hemiparesia, reflejo corneomandibular de von Soler. Y pues en el caso de la lesión protuberancial, las pupilas van a estar intermedias fijas, va a haber una hiperventilación central, un desaparecimiento de reflejos oculocefalogiro normal y bueno, esta mencionaba la literatura que puede ser como los ojos de muñeca, o sea, no tienen un control y los ojitos se van para todos lados. Y el vestíbulo y reflejos vestibuloculares. También pues va a haber la presencia del coma profundo. Y en el caso de la lesión vulvar, las pupilas igual van a ser midriáticas, no van a tener una respuesta a la luz en ambos ojos, la respiración va a ser atáxica, va a haber una bradicardia, esta va a ser intensa, incluso puede haber una arritmia, va a haber presencia de reflejo de Cushing y posteriormente puede pasar a lo que es una hipotensión. Más adelante les voy a mencionar qué es el reflejo de Cushing. Y también pues va a haber un coma profundo. La siguiente, por favor. Otra. Y bueno, como podemos ver en las imágenes, en la tomografía computarizada, pues vamos a poder observar una lesión hiperdensa y esta va a ser de forma biconvexa y esta va a asemejar como forma de un limón. La siguiente, por favor. Ahora continuamos con lo que es el hematoma cintural. Esta va a ser cuando va a existir una acumulación de sangre que se va a localizar entre la dura madre y la aracnoide. Tenemos que su origen más frecuente es venoso y este se puede clasificar en 3, en agudo, subagudo y crónico. En agudo es cuando se encuentra menos de las 24 horas, subagudo entre las 24 a las 2 semanas y crónico mayor de 2 semanas. La siguiente, por favor. Bueno, cada uno de estos nos va a mostrar alguna clínica. Por ejemplo, en el agudo el paciente se va a encontrar somnoliento o también se puede encontrar en estado de coma. También puede referir lo que es cefalea. Esta cefalea va a ser unilateral. En el subagudo el paciente también se va a encontrar somnoliento y desorientado, pero esta desorientación va a durar varios días. Y en el crónico, donde el paciente va a cursar con cefalea, vómito, irritabilidad y pérdida de la memoria. Tenemos que van a existir algunos factores de riesgo de los hematomas estructurales, como son los adultos mayores, caídas frecuentes, así como una dependencia alcohólica y el uso de ciertos medicamentos, en este caso anticoagulantes. Se va a caracterizar ya que al realizar lo que es una TAC craneal, lo vamos a ver en forma de media luna, como lo podemos observar en la imagen en comparación al que nos había mencionado ahí. La siguiente. Y por último tenemos lo que es el hematoma intraparenquimatoso. Esta va a ser una hemorragia mixta de lo que es dentro del cerebro, como lo podemos observar en la imagen. Esta va a ser resultado de lo que es un golpe directo en la cabeza o en la región opuesta al punto del impacto. Y sus manifestaciones neurológicas van a depender aquí de dónde se encuentra y de su tamaño en el que esté. Y la siguiente, por favor.
Y bueno, pues vamos a continuar con lo que es la evaluación inicial del paciente traumatizado. Vamos, como ya lo mencionaban en la exposición anterior, pues vamos a priorizar lo que es la atención ABCDE del paciente. En este caso, pues la A va a corresponder a la vía aérea, la B a la respiración o ventilación, la C a la circulación y control de hemorragias, la D al déficit neurológico y la E a la exposición y protección del medio ambiente. Como segundo paso, pues vamos a considerar la severidad de lo que es el edema facial. El tercer paso va a ser observar si hay presencia de los ojos de mapache o el signo de Battle, que ya lo mencionaron anteriormente. El siguiente paso sería aplicar la escala de Glasgow, que como ya lo mencionaban, esta pues va a valorar lo que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada una de estas se les va a dar una puntuación y al final de sumarlo, pues de acuerdo a la puntuación que se le dé, se le va a estadificar. Y finalmente, pues vamos a conocer la naturaleza del traumatismo. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Pues para imaginarnos o sospechar sobre las posibles lesiones que van a estar asociadas al trauma craneoencefálico. La siguiente, porfa. Debemos de tomar en cuenta que la escala de comas de Glasgow no debe de interpretarse de manera aislada. También se recomienda que se consideren otros síntomas y signos clínicos tales como lo es el tamaño y la recuperación de la pupila, los movimientos sin coordinación, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno del paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y el comportamiento inusual del paciente, además de la información que nos puedan brindar las personas cercanas que estén del paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico por imágenes, vamos a comenzar con lo que es la tomografía axial computarizada. Esta pues se puede hacer como diagnóstico con las imágenes de las lesiones intracraneales. Esta pues nos va a estimar su volumen y va a considerar su forma, así como además de esta pues las estructuras que van a estar afectadas y también nos va a permitir ver lo que son las lesiones indirectas y obtener datos que van a ser valiosos como el grado del edema cerebral, la sospecha, sospechando de lo que es la evolución clínica. Y también por otra parte tendríamos lo que es la tomografía axial computarizada cervical. Este pues va a ser con cortes sagitales y se va a solicitar ante la imposibilidad de observar toda la columna cervical o si existen dudas de la existencia de lesiones cervicales. Si le das un clic, porfa, Santi. No, olvídalo. Tenemos aquí la imagen. En la imagen podemos ver cómo se podrían observar este tipo de lesiones en la tomografía. Después de esta, pues vamos a tener lo que es la radiografía simple de cráneo. En esta radiografía, pues vamos a tener idealmente que se indican en 3 vistas, fundamentalmente en lo que es la anteroposterior, la lateral y con vistas de Tone. Las primeras 2 nos van a ayudar a apreciar lo que son las lesiones óseas de la bóveda craneal, como lo son fracturas, presencia de cuerpos extraños intracraneales, desplazamientos de lo que es el área pineal calcificada y las diástasis de suturas óseas. Y en el caso de lo que es la vista de Tone, esta nos va a permitir visualizar lo que es la área que no es visible con lo que son las radiografías simples, tales como lo es la fosa craneal posterior, así como las vistas parciales de lo que es la proyección posterior de los peñascos del hueso temporal. Igual como pero se dice vista de Tom, no de Town. Bueno, se dice Town, pero se escribe Tom. Pues, Vista de Town. Ok. Y pues vamos a continuar con lo que es la radiografía de columna cervical y la literatura mencionaba que estas 2 últimas que les voy a mencionar se utilizan cuando hay un traumatismo craneoencefálico y este es secundario a algún choque automovilístico, dado a que pues el conductor se pone el, ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad. Entonces, en lo que es la radiografía de columna cervical, esta se va a indicar que sea anteroposterior, lateral y en tomas transorales, mencionaba,
pero no sé si estoy bien en pronunciarla igual. Las fracturas, nos va a dar indicios de fracturas de lo que son los cuerpos vertebrales y las hernias postraumáticas cervicales. Estas pues van a estar relacionadas a lo que es la hiperflexión del cuello al momento de hacer esto en el choque. En el caso de las radiografías de columna lumbar, esta se va a indicar que sea anteroposterior y lateral para descartar las lesiones asociadas. Si le das un clic, Santi, porfa, para ver las imágenes. La radiografía transoral tiene indicaciones precisas y es en aquellos pacientes con sospecha de fractura del atlas o de la apófisis odontoides. Nada más. Ok. De tal forma que si no tiene sospecha de este tipo de lesiones, no se solicita la No, sí. radiografía transoral. Ok, doc. La siguiente, Santi. Y bueno, en la parte derecha tenemos lo que es la radiografía cervical y en la parte izquierda, pues lo que es la lumbar. La siguiente, porfa, Santi. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para indicar una TAC cerebral? Pues esta es que haya presencia de fractura del cráneo, que haya convulsión postraumática, que haya un déficit neurológico focal, vómitos persistentes, la caída de la escala de Glasgow, que haya una craniotomía previa, que haya un atropellamiento como peatón o accidentes de tránsito y que haya una historia de coagulopatía o consumo de anticoagulantes. La siguiente, porfa, Santi. Eso significa que la tomografía de cráneo no está indicada en todos los casos. Así es, doc. Ese comentario es por tu diapositiva previa. Pones en primer lugar la tomografía y en segundo lugar la radiografía. Y es al revés, es primero la radiografía y luego la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía no es para todos los traumatismos craneoencefálicos. Bien acabas de dar las indicaciones de la tomografía. Son los casos en los que es obligatorio. Entonces significa que no en todos los traumatismos está indicado hacer tomografía. Entonces, el estudio número 1 es la radiografía simple y la radiografía de columna cervical, y después viene la tomografía en los casos en los que se requiera. Así es, doc. Nada más que aquí me equivoqué en el orden. Por eso te estoy haciendo ese comentario, porque aquí el orden está un poco distinto. No vaya a ser que ustedes lleguen cualquier paciente con cualquier tipo de trauma craneoencefálico y a todos los que van a querer hacer tomografía. Ok, continúa. Okay. La siguiente, Santi, por favor. Tenemos lo que es la escala de Marshall. Esta se ha usado para la evaluación de lo que es la tomografía en lesiones cerebrales traumáticas, y aquí nos va a permitir categorizar lo que es el tipo de lesión, el riesgo para el desarrollo de hipertensión intracraneal, así como cómo lo podemos manejar y el pronóstico. También aquí nos permite lo que es observar la presencia o ausencia de hemorragia. Así. Y tenemos lo que es la escala de Robertman. Es parecida a la anterior, pero aquí va a valorar un poquito específicamente lo que es el hematoma epidural y la hemorragia subaracnoidea. Y aquí también nos va a permitir realizar un pronóstico. Había leído que aproximadamente a los 6 meses. La siguiente. Y bueno, del lado de lo que son los estudios de laboratorio, principalmente se va a pedir pues una biometría hemática, una química sanguínea para valorar lo que es la glucosa, el nitrógeno de urea, la creatinina. También se van a pedir tiempos de coagulación, electrolitos séricos, gasometría arterial, pruebas de función hepática, grupo sanguíneo y RH y pues otros estudios que vayan de acuerdo a las comorbilidades del paciente. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a tener el manejo según el nivel de la escala de Glasgow, como ya les había mencionado, de leve, moderada y grave. En el caso del manejo básico del TC leve, pues vamos a comenzar con lo que es, estos pacientes se van a poder trasladarse de manera conservadora y no van a necesitar un traslado a lo que es un tercer nivel.
Su atención, que es cercana en pacientes con características clínicas que principalmente presenten factores de riesgo como intoxicación de alcohol o drogas y que tengan trastornos de coagulación o que sean pacientes mayores de 60 años. Una vez ya estando en la estancia hospitalaria, se le va a pedir como prioridad una radiografía de cráneo y de columna cervical, como ya lo había mencionado el doctor. Y después de esto, ya con los resultados que tengamos, se va a considerar un ingreso a la unidad de observación las primeras 24 horas. Su evolución clínica va a ser considerada como moderada, bueno, si se considera como moderada o severa, pues se va a indicar ya lo que es la TAC cerebral. La siguiente, por favor. También se debe de estar pendiente de los signos de alarma sucesivos de deterioro clínico. Como ya lo mencionaba, estos signos pues va a ser la presencia de anisocoria o asimetría pupilar. Para esto pues se tiene que hacer un estudio se va a hacer una exploración de las pupilas. También vamos a ver si hay deterioro en la escala de Glasgow, que baje su valor. Una presencia de la triada de Cushing. La triada de Cushing incluye la hipertensión arterial, una bradicardia y trastornos en la respiración. La siguiente, por favor. En el caso de de lo que es un TC moderado a severo, pues aquí vamos a evitar elementos de cualquier índole de la vía oral. También vamos a evitar colocar sondas de aplicación nasogástrica. Esto principalmente cuando hay indicios de lesión o fractura en lo que es la base de cráneo anterior. También va a haber un monitoreo en cuidados intermedios o terapia intensiva. Se le va a pedir al paciente pues un reposo absoluto y se va a colocar la cabeza elevada de 30 a 45 grados. ¿Y esto para qué? Pues porque nos va a ayudar a mejorar lo que es el drenaje venoso y el flujo de líquido cefalorraquídeo. Por otra parte, tenemos que vigilar lo que es la temperatura corporal para evitar una hipo o hipertermia. La siguiente, por favor. Se va a vigilar también estrictamente lo que es la hipertensión o la hipotensión arterial, los niveles séricos de glucosa, que no haya ni hiperglucemia ni hipoglucemia. También vamos a asegurar una buena oxigenación. Esta pues se va a considerar una intubación orotraqueal en los pacientes graves con una escala que sea menor o igual a 8 puntos en la escala de Glasgow, así como la ventilación mecánica. Y pues posteriormente también vamos a tomar medidas preventivas contra lo que es contra lo que son las crisis convulsivas. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del tratamiento farmacológico, pues principalmente van a ser soluciones endovenosas y se sugiere. Oye, Sayuri, Mande. entonces tratamos igual el traumatismo grave que el traumatismo moderado. Pues la literatura mencionaba que se utiliza de esta manera. La de atrás, porfa, Santi. La de atrás. Que pues estos son los principales pasos para tratar ambas, tanto moderada como severa. No me marca una diferencia. O sea que si tienes un paciente con Glasgow 13, lo tratas de esta manera. Yo digo que no, pero la La literatura verdad, que sí. esta que acabas de mencionar es para el Glasgow, para el traumatismo encefálico grave. Entonces, si tenemos un paciente con un Glasgow 13 o 12, no le vamos a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque es un paciente que al momento de la exploración, pues está consciente, está cooperador, todavía está un poco orientado en las esferas de la conciencia, pero no está en coma. ¿Sí? Entonces, no lo puedes tratar como uno severo, que es un paciente que ya está inconsciente, que ya no tiene respuestas a los estímulos, ¿sí? Que ya tiene datos francos de una hipertensión intracraniana. Bueno, pues es diferente. O sea, el traumatismo craneoencefálico, si urge su tomografía, les interconsultas al neurocirujano, la cirugía pronta. En cambio, que el moderado, pues es un paciente que todavía lo puedes dejar en vigilancia, tienes que ver cómo evoluciona para ver si se agrava o no se agrava. Le podrás solicitar la tomografía, pero no va a ser tan urgente. Puedes esperarte un par de horas a que le hagan su tomografía. Entonces, es un poco diferente el manejo del moderado que del severo. Ok. Continúa. La siguiente, por favor, Santi.
Y bueno, en el caso del tratamiento farmacológico, mencionaba que son soluciones endovenosas y se sugiere el uso de solución salina al 0.9%. También el uso de anticonvulsivantes en pacientes con características como un paciente con traumatismo craneoencefálico que presentó convulsiones tónico-clónicas durante lo que son las primeras 24 horas de la lesión cerebral. También mencionaba que estas lesiones cerebrales corticales van a ser principalmente en el área frontotemporal. También se va a confirmar un foco epileptógeno, esto a través de lo que es un electroencefalograma. Y pues mencionaba que si el reporte es normal, se van a omitir los anticonvulsivantes después de los 7 días iniciado el tratamiento. Antes de los 7 días, durante los primeros 7 días de tratamiento se le va a dar el anticonvulsivante, pero si el electroencefalograma reporta datos normales, después de esos 7 días se van a suspender. La siguiente, porfa. Y bueno, en el caso del uso de la ventilación mecánica, este se debe de considerar en pacientes con hallazgos clínicos de disnea, de apnea o cianosis, cuando haya una medición de gases arteriales con presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, en pacientes con riesgo de broncoaspiración, en una escala de Glasgow a su ingreso que sea igual o menor de 8 puntos, y pues también no se debe considerar la intubación orotraqueal con el sistema de tubo en T. La siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones básicas, pues se va a mantener un volumen tidal de 10 cc por kilogramo. Se va a mantener una frecuencia respiratoria por minuto de 8 a 12 respiraciones, según valores de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. También se va a mantener una presión de oxígeno mayor de 80 milímetros de mercurio y una de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio. Además, va a haber una administración de agentes protectores gástricos, y esto pues para disminuir la aparición de las úlceras, principalmente usando bloqueadores de histamina 2 y antiácidos. También mencionaba que se recomienda el uso de barbitúricos, y esto pues para una mejoría de la presión intracraneal y edema cerebral. Dentro de sus contraindicaciones, pues está después de completar un estudio de tomografía axial cerebral y que haya un estado de hiperventilación. La siguiente, por favor. También se van a dar medicamentos para la sedación y analgesia. Para la sedación se va a recomendar el uso de midazolam, mencionaba que de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo hora. El propofol al 1% de 1.5 a 5 miligramos kilogramos hora, y el tiopental. Dentro de la analgesia, pues se recomendaba el uso de codeína de 30 a 60 miligramos intramuscular. Además de esto, se va a aplicar, va a haber una aplicación de soluciones osmolares en el caso de que haya deterioro neurológico. Principalmente se utiliza el manitol, y este puede ir acompañado del furosemida. El manitol se va a utilizar de 1 gramo por kilogramo de peso corporal, y en el caso de la furosemida va a ser de 20 miligramos intravenosa cada 6 horas. Aparte de esto, pues se va a dar una antibióticoterapia con cefalosporinas. Mencionaba también el uso de penicilina y cloranfenicol y corticosteroides, el uso de corticosteroides. La siguiente, por favor. Como ya les mencionaba, anterior a esta se mencionaba el uso del manitol. Esto, para esta indicación se utiliza el monitoreo de presión intracraneana, y sus consideraciones básicas pues se van a fundamentar en lo que ya la fisiología que les mencionaba Santi. Dentro de esta, pues el equilibrio hidroeléctrico y hidroelectrolítico, y la anatomía cerrada de la bóveda craneana y su contenido cerebral. Y bueno, pues también vamos a tener como concepto el flujo sanguíneo a nivel cerebral, y este se va a definir como la cantidad necesaria de difusión de sangre capaz de mantener un funcionamiento óptimo de lo que es el cerebro. Es decir, que el oxígeno y que haya un nivel de oxígeno y glucosa necesarios.
Y pues para esto pues vamos a ocupar los valores que son la presión de perfusión cerebral, abreviada como PPC, que siempre debe de ser igual o mayor a 50 milímetros de mercurio, una presión intracraneana, abreviada como PIC, y en algunas literaturas menciona que debe de ser de 10 a 15 y en otras pues menciona que debe de ser menor de 20 milímetros de mercurio. También se van a utilizar los valores de la presión arterial media y posterior a esto pues también se debe monitorizar lo que es la osmolaridad al utilizar lo que es el manitol, como ya se los había mencionado. La siguiente, antes de esto, las fórmulas que se utilizan para el monitoreo de esta presión intracraneana, pues se las puse en la parte de abajo. Para la PPC va a ser igual a una presión intracraneal, perdón, una presión arterial media menos lo que es la presión intracraneana. Y para el caso de la presión arterial media, esta va a ser 2 veces la presión diastólica más una vez la presión sistólica y esta se va a dividir entre 3. Y pues dentro de las medidas de conversión tenemos que 1 milímetro de mercurio va a equivaler a 1.36 centímetros de agua y 1 centímetro de agua va a equivaler a 0.735 milímetros de mercurio. La siguiente, ahora sí, porfa. Y bueno, dentro de los criterios para la medición de la PIC, pues esto es cuando haya un Glasgow de 8 puntos o menos, cuando haya un Glasgow menor de 9 puntos, más exéresis de lesión ocupativa, o cuando haya un monitoreo que sea durante 48 a 72 horas después de haber suspendido el tratamiento, y que el carácter a utilizar es intraventricular por ser el mejor funcionamiento y menos obstructivo. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que dentro del tratamiento quirúrgico, este va a depender con lo que esté cursando nuestro paciente. En este caso, para un hematoma epidural, este va a tener indicaciones para realizar lo que es el drenaje quirúrgico. Se va a realizar cuando exista más de 30 mililitros de volumen, cuando el hematoma tenga un grosor de 15 milímetros, si hay una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, así como, como se ha venido mencionando, una presión intracraneal mayor de 20 milímetros de mercurio. Y bueno, también se puede realizar cuando el paciente cursa con un deterioro neurológico. Este va a ser rápido y se puede observar en los 30 a los 60 minutos. Una vez que se realiza esto, va a ser muy importante realizar una vigilancia clínica y se recomienda realizar una radiografía a un ataque cerebral dentro de las 24 a las 48 horas. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es el hematoma subdural. Esta, como el anterior, también va a tener ciertos criterios para realizar lo que es el tratamiento quirúrgico. En este caso, si el hematoma tiene un grosor de 10 milímetros, si tiene una desviación de la línea media de 5 milímetros, aquí va a, si tiene un puntaje de Glasgow menor de 9 puntos, y también si se encuentra una presión intracraneal mayor de 20. La siguiente, por favor. Y tenemos lo que es bueno, encontré lo que es la craniectomía. Esta se va a realizar con pacientes que cursan con un edema cerebral severo y se va a realizar cuando, pues, cuando se hicieron tratamientos conservadores, pues no se obtuvo mejoría y se considera que al realizar lo que es este procedimiento, reduce lo que es la hipertensión intracraniana al 85%. La siguiente, por favor.
¿Por qué no siguen? Creo que el micrófono de Santi no se escucha, pero si quieren, pues Lo debe tener apagado. Ujú. Vamos a seguir con lo que es Ay, lo facial. avísenme. Yo estoy hablando solo. Va, Santi. ¿Por qué no Pues me por eso dicen? digo No sean así. que no se te oye nada. Yo estoy explicando acá y Ya no hasta me dicen. terminaste, ¿no? La parte de maxilofacial, ¿no? Ya acabé. Ah, Eso es todo, amigos. ok. No, no es cierto. Una disculpa. Bueno, vamos a terminar con la última parte que es el trauma maxilofacial. El trauma maxilofacial corresponde a aquellas lesiones que afectan al macizo facial y está determinado por 3 áreas bien definidas. El tercio superior, el cual se considera la zona comprendida desde la inserción del cabello hasta los arcos supraorbitarios. El medio, que ese va de el hueso mandibular, no es cierto, estoy diciendo mentiras. El tercio medio corresponde de los huesos maxilares superiores, los huesos propios nasales y los huesos malares y temporales. Y ahora sí, el tercio inferior, que se corresponde al hueso mandibular con sus respectivas piezas dentales. Y el traumatismo maxilofacial incluye la afectación del tejido óseo, blando y las estructuras alveolo-dentarias. No quiere. Y bueno, en cuanto a la etiología del traumatismo maxilofacial, pues se mencionaba que principalmente está los accidentes automovilísticos, las peleas interpersonales y algunos deportes como esta caída de fútbol o como en el caso de los boxeadores, es como que las etiologías más comunes. Y bueno, aquí traté de hacerles un esquemita para englobar los tipos de fracturas y en base a su distribución, ya sea en el tercio superior, medio e inferior. Espero que se vea, es que lo hice en una paginita, pero me quería cobrar por descargarlo, entonces hice ahí un screenshot, pero no salió como que muy clarita. Pero bueno. Pero podías editarla en tu computadora. Sí, fue lo que intenté, pero no se pudo. Bueno, las fracturas del tercio superior comprenden las fracturas del hueso frontal y hay 2 principalmente, la fractura de la pared anterior del seno frontal y la fractura de la pared posterior del seno frontal. En el tercio medio tenemos fracturas de trazo unilateral en las cuales se encuentra el complejo nasomaxilar, el complejo maxilomalar y el complejo temporomalar. Y por otro lado tenemos otro tipo de fracturas, como serían las fracturas de los huesos nasales, las fracturas orbitarias, las fracturas del complejo naso-órbito-hermoidal, las fracturas cigomático y otro tipo de fracturas van a ser las fracturas del trazo bilateral y es aquí donde vamos a encontrar las fracturas del Lefort, que bueno, ahorita las vamos a ver en esta mitad. Y finalmente, las fracturas del tercio inferior, que corresponden a la mandíbula en sus diferentes porciones, como puede ser la fractura de la sínfisis mandibular, de la parasinfisiaria, de la fractura del cuerpo de la mandíbula, del ángulo mandibular, de la rama mandibular, del cóndilo y del proceso coronoides. Y esas ahorita se las voy a ir desglosando. Traté de buscar las imágenes de cada una para que las podamos observar. Bueno, aquí les puse esa tablita que nos habla sobre la incidencia de lesiones según el tipo de traumatismo, en donde nos menciona que, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, pues las lesiones más comunes son la orbitaria, la mandibular, la nasal y la maxilar. Y ya en menor grado, pues el complejo cigomático, el naso etmoidal, el arco cigomático y el seno frontal. Y en las agresiones, pues de igual manera podemos ver que las zonas mayormente afectadas, pues es la zona orbitaria, la mandíbula, la zona nasal, el maxilar principalmente. Y bueno, aquí les puse imágenes que encontré en un librito que nos hablan sobre las fracturas del tercio superior, que corresponden al hueso frontal, al seno frontal más bien.
Como podemos ver en la figura 1, del lado izquierdo, aquí nos ilustra una fractura de la pared posterior del seno frontal. Menciona que es sin desplazamiento y sin fístula del líquido cefalorraquídeo, y ahí nos la está señalando con la flechita roja. Esa sería la fractura. En la figura 2 tenemos igual una fractura de la pared posterior del seno. Menciona que es sin desplazamiento y con fístula del líquido cefalorraquídeo, y la flechita igual aquí nos muestra la fractura. La siguiente igual es una fractura de la pared posterior, pero aquí sí nos dice que hay un gran desplazamiento anterior y posterior, que lo ilustra la flecha, sin fístula del líquido cefalorraquídeo. Sería esta de aquí. Y la figura 4 igual es una fractura de la pared posterior del seno frontal. Esta igualmente está desplazada, tiene una fístula del líquido cefalorraquídeo, y la flecha rojita nos señala la fragmentación de la pared. Y por último, la figura 5, igual es una fractura de la pared posterior del seno frontal con una fractura del conducto nasofrontal. Aquí nos lo ilustra la flechita, color rojo. Esas serían las fracturas del tercio superior. Bueno, algunos ejemplos, ¿verdad? Puede haber más variaciones. Estas son las que encontré para poderles mostrar. Luego seguiríamos con las fracturas del tercio medio, en donde aquí pueden, como se los enlisté en el mapita anterior, podemos tener fracturas de los huesos nasales, como la de este lado, de la órbita, como esta que está aquí, y otra que podría ser la de la imagen 3.6, en la cual tenemos una tomografía computarizada craneal, en donde se nos muestra una fractura del suelo de la órbita, con desplazamiento de 4 milímetros. Ay, aquí quisiera tener la aplicación del doc. Le pone aquí sus rayitas y dice cuánto tiene. ¿Cuál otra? La 3.15, sería la de abajo. Nos muestra una fractura naso-órbito-etmoidal en un corte coronal. Y podemos ver la fractura de la encrucijada órbito-nasal, que es el círculo. Este de aquí. Una fractura del tabique nasal y de la órbita izquierda. Serían las flechitas. Y otra fractura es la de la 3.5, que igual es una tomografía computarizada, y nos muestra una fractura de ambos huesos cigomáticos, que son las flechitas, con afectación del suelo orbitario en el lado derecho. Y ahora sí, aquí están las fracturas faciales complejas, en donde entran las fracturas de Lefort, que bueno, encontré como dato que bueno, estas fracturas se llaman así debido a, o en honor al cirujano francés René Lefort, y él experimentó estas fracturas por medio de, bueno, lo que hacía era impactar con distintos objetos la cara de cadáveres, y fue describiendo las fracturas que iba viendo, y pues por eso tienen su nombre. Para clasificarlas, se menciona que es obligado que se produzca la fractura de la apófisis pterigoides. También se menciona que estas fracturas pueden encontrarse aisladas en sus formas puras, como puede ser la Lefort 1, 2 y 3, o lo que es más frecuente, estar asociadas entre sí a otras fracturas faciales que no corresponden a un trayecto clásico. Y bueno, las fracturas de Lefort tenemos, bueno, ya se ve en la imagen, la 1, 2 y 3. La primera, fractura Lefort 1, nos menciona que es una fractura horizontal que va desde el septum nasal sobre los ápices dentarios y hasta la apófisis pterigoides. Podemos ver aquí el trazo horizontal. Lefort 2, también llamada fractura piramidal, esta va desde el puente nasal a través de los procesos maxilares, ¿sí?, y la pared interna de la órbita y apófisis pterigoides, por eso es piramidal, asemeja como una pirámide. Y la otra sería Lefort 3, que esta también es nombrada como disyunción craneofacial,
y esta nos dice que inicia en las suturas nasofrontal y frontomaxilar, se extiende posteriormente por el piso de la órbita y continúa por la unión cigomático frontal y la apófisis pterigoides. Y bueno, yo leí en otra clasificación que en esa fractura de Lefort 3 ya conlleva como tal a la separación de la cara con respecto del cráneo. Entonces es como que la más extensa y la más, pues yo digo que de las más feitas. En la imagen de la 310 nos las dibuja con colorcitos y como pueden ver, pues Lefort 3 es como que de las más extensas. Si pueden ver, ya abarca básicamente toda la cara. Y aquí les puse esta otra imagencita que me encontré que nos dibuja con diferentes colorcitos las trayectorias de las fracturas de Lefort. Lefort 1 serían los círculos rojos, sería la horizontal. Lefort 2, los círculos verdes, la forma piramidal. Y Lefort 3, los circulitos azules. Y estas son otras imágenes que me encontré. Nos muestran las diferentes fracturas de Lefort ya en tomografía como tal. En la figura 3.12, que es la de arriba, podemos ver una fractura de Lefort 1. En la letra A, que es un corte axial, y nos muestra fractura de ambas apófisis pterigoides, las flechas rojas. Está. Y de la cara medial y lateral del seno maxilar izquierdo y de caras anterior y lateral del seno maxilar izquierdo, que corresponde a las flechas amarillitas. La imagen B, que es un corte coronal, nos muestra las fracturas de los huesos maxilares bilaterales, las flechitas rojas. La figura C, que igual es una vista axial, y nos muestra fractura del paladar y de la apófisis pterigoides. Y por último, la imagen D, que nos muestra una fractura bilateral del hueso maxilar. En la parte de abajo, la figura 3.13 nos muestra una fractura de Lefort 2. En la imagen A podemos ver las fracturas de la apófisis pterigoides derecha, que es la flechita blanca, aquí. Y de la pared anterior del seno maxilar, la flecha amarilla. Aquí está la fractura. La imagen B, que es un corte coronal, nos muestra la fractura del suelo de la órbita, aquí, la flecha vertical. Aquí. Y del maxilar, la flecha horizontal. Como en pirámide, así, hacia arriba. Y la imagen C, que nos muestra una fractura del suelo de la órbita, la flecha negra, aquí. Y una fractura horizontal del maxilar que corresponde a Lefort 1. Como les mencionaba en la definición, a veces se pueden mezclar, pueden estar aisladas, o sea que sean puras, pero también puede haber la mezcla de Lefort 1 con 2 o 1 y 3. Y por último, la figura 3.14, en donde nos muestra las fracturas de Lefort 3, la figura A, un corte coronal, donde nos muestra una disyunción de ambas sincondrosis frontomalares, las flechas blancas, aquí y aquí. Dice que existen otras fracturas faciales asociadas, que serían las flechas amarillas, aquí, aquí y esta de aquí. En la imagen B es un corte axial, nos muestra fracturas de ambos arcos cigomáticos. Aquí. Y por último la imagen C, una disyunción de ambas sincondrosis frontomalares, las flechas negras, aquí y aquí. Y nos dice que también existen otras fracturas faciales, que serían las flechas rojitas. Aquí, de aquí, aquí en el piso de la órbita. Y por último tenemos las fracturas del tercio inferior que corresponden a la mandíbula, como nos lo podemos ver en la imagen 3.3, en donde nos ilustra las fracturas de mandíbula. Estas son tomografías computarizadas de adquisición volumétrica. La imagen A nos muestra una fractura parasinficiaria,
fractura está en la sínfisis de la mandíbula. En la B nos muestra una fractura de la rama, del ángulo y subcoronoidea. En la C, esta de aquí, nos muestra una fractura del cóndilo. Aquí. Y por último, la D nos muestra una fractura de la apófisis coronoides. Aquí está. Y bueno, aquí puse abajito esta otra imagen donde nos muestra las diferentes fracturas que pueden tener la mandíbula y que corresponderían a fracturas del tercio inferior, en el cuerpo, en la sínfisis, en el cóndilo, como la de acá, y subcondilia por debajo del cóndilo, en la apófisis coronoides aquí, en la rama, en el ángulo, en el cuerpo. Y bueno, ya por último, pues como generalidades del manejo de las fracturas faciales, pues se menciona que se debe someter a una evaluación completa por parte de un equipo multidisciplinario en el cual generalmente intervienen desde neurólogos, neurocirujanos, traumatología y ortopedia, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, el cirujano plástico y reconstructivo, el cirujano maxilofacial. Y bueno, también se menciona que se debe tomar en cuenta que la fractura facial no siempre es una urgencia que pone en riesgo la vida, sin embargo, las lesiones concomitantes pueden ser críticas o mortales para la víctima. Esto en el caso de que exista una obstrucción respiratoria, una aspiración o una hemorragia. Y pues por eso mencionaban que bueno, estas son como que la urgencia. Ya una vez que se estabiliza al paciente, el cirujano junto con el demás equipo multidisciplinario pues tiene que realizar una exploración física y radiográfica minuciosa, tanto mencionaban que pueden ser radiografías, pero pues las mejores imágenes pues las van a obtener con la tomografía axial computarizada. Asimismo, pues también se debe de realizar una exploración de la cara que debe efectuarse de forma ordenada y concisa. Y se debe evaluar principalmente la simetría y la presencia de deformidades, palpación de todo el esqueleto craneofacial, valoración de los nervios faciales en ambos lados, una evaluación de la sensibilidad facial y una inspección intranasal para reconocer la presencia de hematomas y un examen oftálmico en busca de cualquier atrapamiento de los músculos extraoculares o deficiencia del nervio óptico. También la maloclusión, esto debido a la presencia, bueno, que existe una presencia de desviación de la mandíbula o la pérdida de piezas dentarias. Es una evaluación pues muy extensa que debe hacerse por diferentes especialidades. Ahí. Y bueno, eso sería todo de nuestra exposición. Ya nada más nos faltaría el caso clínico. Muy bien, muy bien. Entonces, es muy importante la valoración de Glasgow en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Estamos de acuerdo, ¿eh? ¿Sí o no? Dije, ya me dejaron hablando solo. Ya se durmieron. Pero a mí me gustaría saber en qué casos la evaluación de Glasgow no se puede aplicar en el manejo inicial del paciente. Entonces vamos a ver Adriana Ramírez. Dígame, bueno, tenía yo entendido que es cuando el paciente pues llega Prende así tu tal cual cámara. con una hemorragia. Es que estoy en el camión. Ok. Sí. Cuando el paciente tiene una hemorragia. Sí, pues, bueno, viene inconsciente, digamos que es traído por paramédicos, eso me imagino el escenario. Y pues la ocasión que yo tuve la oportunidad de verlo, pues enseguida llegan los pacientes, empiezan a administrar no sé qué medicamentos, pero primero lo estabilizan y ya una vez que lo estabilizaron ya se procede a contemplar esto lo del habla, si el paciente habla, si está consciente o no, pero primero como que se estabiliza y si hay hemorragia primero lo taponan, ¿no? Pues fíjate que no, porque sí se puede aplicar la escala de Glasgow en ese momento. Entonces, esa no es una contraindicación de la escala de Glasgow. Mm. Ok.
Entonces vamos a Eso es lo que ver. se me ocurrió, pero sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Samantha Alcántara. A ver si no va en el camión. Samantha, Sí, aquí estoy, Doc. ¿dónde estás que no te veo? Hola, ¿cómo Aquí. estás? Oye, Samantha, entonces Bien. dime en qué momentos la escala de Glasgow no es aplicable en la valoración inicial del paciente con traumatismo craneoencefálico. Ya comentamos que la hemorragia no es una contraindicación. ¿Qué puede contraindicarte? ¿O en qué momentos? Pues aquí la escala de Glasgow no me sirve. ¿Algún paciente que sepamos que tenga algún problema antes? ¿Problema qué? Antes, no sé, como pacientes ¿Un problema antes? parapléjicos, algo así, ¿no? Pacientes con patología neurológica previa. Ajá. ¿A eso te refieres? Pues no es una limitante. Sí se puede aplicar la escala de Glasgow en estos pacientes, aunque tendríamos que aplicarla modificada para pacientes con patología neurológica, así como la podemos aplicar modificada para pediatría, por ejemplo. No se aplica la misma escala de Glasgow, si es escala de Glasgow pediátrica, y de acuerdo a la pediatría, también hay escala de Glasgow neonatal. Entonces, no es una contraindicación. Vamos a ver, entonces, Ana Zamora, gracias, Samantha. Ana Zamora, a ver, yo sí, tú sí vas a poder decirme en qué casos no aplica la escala de Glasgow, no te sirve como valoración inicial. No sé, se me ocurre como cuando hubiera algún, no sé, como alguna malformación o algo que no nos permitiera evaluar, por Una ejemplo, malformación. A ver, dime una es que no sé malformación. cómo decirlo, pero que no Pues nos dijiste permitiera, malformación. ajá, pero, o Por sea, algo ejemplo, que que no no nos no permitiera, tenga pies, que tenga polidactilia, no sé, alguna otra malformación, síndrome de Down, no sé, ¿de qué me estás hablando? no sé, algo que no nos permitiera evaluar como tal. Por Por eso, eso, dime qué es ese algo. no sé, pues que a lo mejor que tuviera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por decir el paladar hendido, pero hay una No, el paladar manera de hendido, llamarle, o pues sea, se pero llama, que no tuviera, el paladar hendido se llama paladar hendido. ajá, pero cuando abarca ya las tres partes que sería el paladar, el labio y el maxilar, hay una manera de llamarle por Labio eso me olvidó. leporino, No, pero no es una contraindicación, no es una limitante. Es algo más común, muy común. no, entonces Cuando no sé. están bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Exactamente, paciente. ¿Quién lo dijo? Yo, Villena. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí. Ya te viví. Muy bien, Miri. Muy bien. Efectivamente, cuando tu paciente está bajo los efectos de una sustancia hipnótica o sedante, llámese alcohol, marihuana, cocaína, ¿sí? No es útil la escala de Glasgow. ¿Sí? En estos casos, la escala de Glasgow se difiere a una segunda valoración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te va a servir. Es un paciente que puede tener dislalia, por ejemplo. Es un paciente que no va a tener una adecuada respuesta ocular. ¿Sí? Entonces va a decir, no, este paciente viene con 8 de Glasgow. No, o sea, puede estar bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica y entonces no te va a servir el Glasgow en ese momento. Tendrás que esperar a que pase el efecto de la sustancia que administrada para poder hacer tu Glasgow de segunda intención. Sí, en estos casos, cuando tu Glasgow no te es útil, la tomografía está indicada de primera intención. ¿Sí? Entonces, muy bien, Viridiana, esos pacientes no te va a servir escala de Glasgow. Pero la escala de Glasgow sí es nuestra evaluación más importante, sin embargo, tiene algunas limitantes. ¿Sí? No te me vayas, Viridiana. Entonces, ya me dijiste dónde no aplica, pero ¿puedes decirme alguna limitante donde la escala de Glasgow, pues tenemos que antes entregar algún antecedente importante del paciente?
alguna limitación en la escala de Glasgow? ¿Puedes decirme cuáles son las 3 áreas que valora escala de Glasgow? Viridiana, ¿me puedes Apertura decir? ocular. Muy bien. este, ¿En qué pacientes puede tener alteraciones en la respuesta ocular? que tuvieran alguna malformación de párpado. No. Más frecuente que una malformación de párpados. ¿Para quién está diseñada la lectura braille? Para los pacientes invidentes. Pues sí, o sea, la escala de Glasgow no puede aplicarse igual en pacientes invidentes porque no van a tener una respuesta ocular igual. ¿Sí? También en aquellos pacientes a los que les falte un ojo y tengan una prótesis ocular. Imagínate estarle haciendo un reflejo consensual al ojo, a la prótesis. ¿Sí? Entonces, tienes que observar esos limitantes. Pacientes mudos. Si llegas y de repente, señor, ¿cómo se siente? Y el paciente, y no le preguntas a su familiar o a su amistad con el que estaba, ¿qué antecedentes tiene? Y te dicen que es mudo, pues imagínate, le vas a poner un rasgo más bajito. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener precaución con esos pacientes que tienen variaciones en su anatomía o algún problema previo, porque la escala de Glasgow la podemos encontrar modificada y pues, nos lleva a un error. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces la escala de Glasgow nos clasifica la gravedad del traumatismo en 3 grados, leve, moderado y severo. Entonces, en un paciente con un traumatismo leve, vamos a ver, Esquivel Sánchez, Noé. Esquivel Mande. Sánchez. Ahí estás, Esquivel. Sí. Háblame de frente, que de lado se me hace raro. Perdón, es que de este lado está mi cámara. No la puedo mover porque está fija. ¿Y tú no te puedes mover? Ok. Pues eso Me sí. siento raro porque no le estoy hablando nada. Ok. Oye, Noé, tienes un paciente, te encuentras en la sala de urgencias, tú eres el médico encargado de la guardia, y te llega un paciente al cual lo evalúas, le dieron un macanazo en la cabeza, lo aturdieron y lo encuentras con un Glasgow de 14. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué haces con este paciente? ¿Está consciente, primero que nada? Si Sí, no, pues tiene Glasgow de 14. 14 de Glasgow. Es un paciente con 14 de Glasgow, está consciente. Pues, ¿dónde le dieron el macanazo? En la cabeza. Pero, o sea, ¿en qué zona? O sea, ¿de frente, de...? En cualquier parte. ¿Qué hacemos con ese paciente que tiene Glasgow 14 en la sala de urgencias? Primero verificar que esté estable en cuanto a signos, ¿no? Está estable porque tiene 14. No sé. Fíjate que pareciera ser sencillo, ¿no? Pero pues una cosa cuando llegue un paciente con Glasgow de 15 que dices, bueno, usted tómese un paracetamol y nos vemos otro día, a un paciente que tiene 14. Ese ya no. Nada más por un punto que salió mal en la Glasgow. Entonces, hay que tener mucha precaución porque es ahí donde se nos van los errores y son los pacientes que después se mueren. Dicen, ¿por qué se murió? Pues porque no te das cuenta que tiene un Glasgow 14 y no hiciste las medidas que tenías que hacer. Entonces, vamos a ver a quién tenemos aquí, a Erika Judith Flores López. Sí, aquí estoy, dejen enciendo mi cámara. Siéntete, por favor. Erika Judith, tienes un paciente con Glasgow 14. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué haces? Pues empezaré a checar si no tiene como algo local. Sí, tiene un macanazo en la cabeza. Sí, puede ser que tenga una herida de escalpe en la que está abierta, le puedes ver el cocolizo. Sí, obvio que lo vas a cerrar, ¿verdad? Porque no lo vas a dejar abierto. Pero, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Lo das de alta? ¿No lo das de alta? ¿Algún estudio especial? ¿Le hablas al neurocirujano? ¿Qué vas a hacer?
Mm, pues le sacaré una radiografía. Radiografía de tórax. Pues le dieron el golpe en la cabeza, no creo que tenga que Bueno, ver pues es algo que tú dijiste una radiografía, radiografías hay muchas. una radiografía de la cabeza. Ajá. Hazme la solicitud. Hazme la solicitud de la radiografía. Diagnóstico sería la contusión, bueno, traumatismo craneoencefálico, bueno, craneal. Sí, pues podría ser así. ¿Así? ¿Esa es la solicitud? ¿Y qué crees que te va a entender el radiólogo? No lo sé. O sea, tengo que poner un diagnóstico, bueno, la fecha. No, tienes que decir qué proyecciones quieres. ¿Qué quieres ver? Sería una lateral, antero. No creo que sea anteroposterior. Bueno, pues sí, también podría ser una anteroposterior. Sí. ¿Qué crees que puedas ver en una antera posterior? No sabría decir como específicamente qué. Pues entonces, ¿para qué la pides? Acuérdate que los estudios son porque tú quieres ver algo, que quieres ver ahí. O sea, Sí, no bueno, es para ver qué sale, sino porque tú tienes una idea de qué vas a buscar ahí en el estudio. Sí, así sé que tú pidas una prueba de embarazo porque quieres saber si tu paciente está embarazada, ¿verdad? O puedas pedir una biometría hemática porque quieres saber cómo está el hematocrito y la hemoglobina, ¿verdad? Pues una radiografía de cráneo, ¿qué te interesa ver, no? Entonces, si vas a pedir una radiografía, pues tienes que saber cómo se pide esa radiografía. ¿Sí? Pareciera ser algo muy simple, pero a mí me ha tocado ver médicos que así como tú acabas de decir, una radiografía, y así ponen la solicitud, radiografía. Entonces, pues el radiólogo le habla, oiga, doctor, pues ¿qué radiografía quieren? Entonces, imagínate esa situación tan grave que no sepas pedir la radiografía. Entonces, pues tienes que pedirla y cuando la pides es porque sabes qué quieres ver en la radiografía. Entonces, por supuesto que en un paciente que tiene una contusión por un macanazo en la cabeza, pues lo primero que quieres ver es saber si no se fracturó, ¿verdad? Porque pues no sabes la intensidad de ese macanazo, ¿sí? Puedes tener un paciente con una fractura lineal de huesos de la cabecita, cualquiera del huesito, ¿sí? Con un Glasgow 14, ¿sí? Pero pues eso es lo que quieres ver y todo es lo que tienes que decirme, doctor. Pues yo voy a pedir una radiografía de cráneo en tales proyecciones. Ya nos dirigieron 3 proyecciones durante la clase, se me hace que te me dormiste y pues tienes que decirme pues qué te interesa ver. Entonces, es importante, sí, ¿por qué? Porque se te va a morir tu paciente con un Glasgow de 14, imagínate, se te puede morir, ¿sí? Y pareciera gracia, pero si se te muere no va a ser gracioso. ¿Sí? Es un problema médico legal. La familia te puede demandar por no haberlo diagnosticado. Fíjate, y algo que era tan simple como un Glasgow 14, ¿sí? O sea, no lo puedes tratar como un Glasgow 15, ¿sí? Entonces, son diferentes. ¿Sale? Vale, entonces, ¿por qué te digo esto, Eric? Porque creo que te tienes que poner a estudiar el tema. Hoy fue la clase, mañana ya te olvidas de ella. No, ¿por qué? Porque mañana cuando tú seas el médico responsable en tu consultorio de SIMI y te llega un paciente con traumatismo craneoencefálico, por lo menos necesitas saber qué estudios le vas a solicitar. Y necesitas saber si lo derivas a un hospital o le dices, váyase a su casa a ver Netflix y se soba el chichoncito. ¿Sí? Pues necesitas saberlo. No te puedes quedar así. Entonces, tarea, Erika, estudia el tema, ¿sí? Tienes que recordar cuáles son esas predicciones que se piden en un traumatismo craneoencefálico, ¿sale? Para que para la próxima, pues no te agarren de bajada y digo, ¿qué? ¿Sale, vale? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, para los chicos del equipo, básicamente, dijeron que en el traumatismo craneoencefálico moderado y severo se utiliza anticonvulsionante. ¿Cuál es el anticonvulsionante de elección? ¿Acaso puede ser pregabalina?
¿Dónde están? Ya se me fueron. Diana. Diana, ya te fuiste, todavía estás aquí. No, aquí estoy. Ah, bueno. De repente me sentí solo. ¿Cuál es el anticonvulsionante de elección que se receta en los pacientes con traumatismo craneoencefálico? ¿Cuál? ¿Carbamazepina? ¿Gabapentina? ¿Qué le recetamos al paciente con traumatismo craneoencefálico? ¿Alguien del grupo lo sabe? ¿Algún alma que ande por aquí? ¿No? O sea, no podía ser. Debe ser la fenitoína, ¿sí? Es el medicamento de elección. ¿Quién lo dijo? Ah, Paula, manifiéstate. Muy bien, Paula, muy bien. Sí, el DFH difenilantoína es el medicamento de elección para este grupo de pacientes que pueden o no pueden sufrir crisis convulsivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a prevenir. ¿Sí? En un traumatismo craneoencefálico, pues puede haber hematomas, puede haber hemorragias, puede haber edema, pero todo eso va a ocasionar daño tisular en la neurona. Y una de las respuestas de la neurona, pues es a tener una alteración en sus transmisiones sinápticas de hiperexcitación, y entonces el paciente va a convulsionar. Entonces, la difenilantoína lo va a ayudar a que no convulsione. Entonces, si tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, grado 3, que pues estuvo en la terapia física, no sé, se aventó 10 días en la terapia física, después estuvo otra par de semanas en piso de neurocirugía, requirió una craneotomía, ¿sí? Y lo damos de alta. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo continuará tomando la DFH? Ese está más difícil, ¿verdad? Es muy sencillo, va a tomarlo el resto de su vida, ¿sí? Eso es importante, sí. A mí como me toca ver muchos pacientes que nos los regresan de su médico familiar y después de 15 días le suspenden la difenilantoína, ¿sí? ¿No? Ese paciente está en riesgo de presentar crisis convulsivas el resto de su vida. Entonces, siempre tendrá que tomar difenilantoína, siempre. ¿Sí? Entonces, por favor, no se les vaya a ocurrir suspendérselo, porque sí me ha tocado ver mucho que se lo suspenden. Dicen, pues es que usted nunca ha convulsionado. Pues no, porque está tomando la difenilantoína. Se la suspenden y a los 3 días ya convulsiona. Y ya tenía 20 años de evolución. Entonces, no, la difenilantoína es de por vida. ¿Sí? Tenemos un pacientito ya por último, ya para que nos vayamos, porque ya nos cansamos todos, que lo encontramos con un Glasgow, con un Glasgow, un Glasgow 12, o sea, un traumatismo craneoencefálico. Lo tuvimos en observación durante unas horas en el servicio de urgencias, y este paciente en la segunda evaluación a las 8 horas o a la tercera evaluación, ya lo encontramos con un Glasgow de 14. O sea, tenía 12 al inicial y después mejoró y ya tiene 14 y decidimos darlo de alta. A los miembros del equipo la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones para estos pacientes con los que se va a egresar a domicilio? Santiago. Santiago. Ya se fue Santiago. No, aquí estoy, pero Ah, no sé. ya me habías espantado y ya se fue. No la tienes, fíjate, paciente de traumatismo craneoencefálico grado 2 que evolucionó a grado 1. Ya, mejoró. Qué bueno. Indicaciones para su casita.
¿acaso no habrá algunos signos de alarma que será importante que observe, que le digan, regresa de urgencias en fa? Ah, A ver, dímelos. Sí lo sabes. sí, Los hablamos sí. en la mañana. Bueno, no los hablamos bien, sino que les di la idea. A ver, Podría ser cefalea intensa muy bien. que no remite con Cefalea intensa, fármacos. tan tan. Ok, No, cefalea intensa. fármacos le vas a recetar, ¿verdad? Por lo menos ese paciente va a salir con paracetamol de urgencias, por lo menos. ¿Sí? Si no sale con paracetamol, te tienes que colgar de una soga. ¿Por qué? Pues a ese paciente le duele la cabeza. Entonces, pues tiene que irse con algún analgésico, el que te guste, pero se tiene que ir analgésico. Pero estando en su casa, el paciente presente cefalea intensa, a pesar del medicamento, en friga, a urgencias. ¿Sale? Esa es una. Sí. Otra. Vómito en proyectil. Muy bien. ¿Cuántas veces? Yo sé que Sayuri te puede ayudar. Sayuri, ayuda. Creo que son más de 4 en un día, Doc. No. No me acuerdo. En 2 veces, ¿sí? ¿Por qué en 2? Porque si lo hace una vez, pues puede ser que todavía tenga náuseas, todavía tenga pues algún olor le haya molestado. Pero si el paciente tiene vómito en proyectil en 2 ocasiones y de preferencia seguidas, a urgencias, ¿sí? Llevamos 2, una más, Cuando haya pérdida de la conciencia. pérdida del estado de conciencia. Perfecto, en ese caso, pues él no se va a ir, pero su familiar lo tiene Lo van a que llevar. llevar, ¿sí? Entonces son signos de alarma. ¿Durante cuánto tiempo después de egresado el paciente debe observar estos signos de alarma? ¿24 horas? ¿48 horas? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No son 72 horas, no? ¿Sí, Santiago? ¿72 horas? Bueno, No sé. ¿No? Diana, ¿tú das más, das menos? No, yo también diría que 72 horas. Ah, muy bien. 72 horas mínimo, ¿sí? Máximo puede ser cualquier tiempo, inclusive meses después, ¿sí? Se han descrito casos de hemorragia intracraneal, según era un hematoma no diagnosticado, que pues después se revienta por alguna razón, inclusive por un enojo o por un susto. ¿Sí? Entonces, pacientes pueden presentar esos síntomas incluso meses después. El periodo álgico o periodo más rojito, más importante, sí son 72 horas, pero después de 72 horas el paciente no puede decir que ya la libró, ¿sí? Puede presentarse meses después. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos meses? Realmente es indeterminado, ¿sí? Pero sí se han presentado reportes de pacientes de 6 meses después de un traumatismo encefálico moderado que después hacen hemorragia intracraneal, ¿sí? Entonces el paciente tiene que estar alerta, ¿sí? 72 horas es lo más importante, pero después de 72 horas de todas formas, si el paciente presenta cualquier otro síntomas, a urgencias de inmediato, sin importar la hora y sin importar el día. Es muy importante que lo pongan así en sus notas de indicaciones de egreso, porque muchas veces el paciente dice, doctor, pues es que era Semana Santa y pues no fui a urgencias. Pues es que pensé que era por ser Semana Santa. Entonces, Era doctor, pues es que festivo. era la 1 de la mañana. Por eso, ¿no? Entonces, sin importar el día, sin importar la hora, el paciente tiene que ir a urgencias de inmediato porque está en riesgo de morirse. Entonces, como se dan cuenta, el traumatismo encefálico pues tiene puntos de vista bastante importantes, bastante interesantes para que evitemos complicaciones y nuestros pacientes pues tengan una vida lo más cercana a lo normal, lo que era antes del trauma. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí el tema. Tarea para el grupo, estudienlo. ¿Sí? Esta vez los vi muy deficientes. ¿Sí? Entonces, es un tema muy importante, muy importante. Los voy a amenazar con algo. Es de los padecimientos
que más demandan generan a los médicos por mala praxis. Y una demanda por mala praxis es igual a pérdida de la cédula profesional. Entonces, imagínense, por un trauma que pareciera ser simple, pierden su cédula, los años que han estudiado y después pues, van a dedicarse a vender tacos, pues puede ser muy grave. ¿Sí? Entonces, estudien el tema. ¿Sí? No se olviden, no digan mañana, ya pasó la clase, ¿ya para qué? ¿No? Porque cuando ustedes sean los responsables de sus consultorios, donde quiera que estén, no importa si son geriatras, si son pediatras, tienen que saber, tener nociones de qué hacer con pacientes con traumatismo craneoencefálico. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por ahorita. Muchas gracias. Me llevan sus hojas de evaluación en la semana, por favor. Mucha Sí, suerte doctor. mañana en su examen. Sí, Doc, gracias. Gracias. Adiós.